Vamos a Nehemías, al capítulo 1. Bueno, yo quería seguir ahí hablándole de los valientes de David, un tema ahí que me ha apasionado estar ahí estudiando. Pero bueno, preparando, orando aquí, ¿qué es lo que el Señor quería el día de hoy, esta noche con nosotros? Voy a tocar algo más acerca de la intercesión el día de hoy. Justamente es algo que hemos estado haciendo en las mañanas juntamente con nuestros pastores, con los coaches. En Temprano Yo Te Buscaré. Y entonces, bueno, quiero entrar un poco, hablar ahí acerca de Nehemías, de la intercesión y apretar un poquito ahí para ver nuestros corazones, para ver ahí dónde estamos. ¿Okay? Entonces, bueno, Nehemías, capítulo 1. Vamos a empezar desde el versículo 2. Voy a empezar con la Reina Valera. Voy a leer otras dos versiones, pero empezamos con la Reina Valera. Entonces, está Nehemías, el copero del rey, versículo 2. Y dice así: que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dijo Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Escuchó noticias Nehemías de cómo estaba su ciudad, de cómo estaba el remanente, cómo estaban finalmente sus hermanos del pueblo de Israel, y le dolió profundamente en su corazón saber que estaban en gran afrenta y que la muralla, el muro de Jerusalén, la protección que tenía la ciudad de Dios había sido derribada y sus puertas quemadas. La NTV dice así, es una versión que utilizó justamente el coach, creo que ayer nos mandó temprano. Y esta versión dice así, otra vez desde el versículo 2 del capítulo 1 de Nehemías, dice: Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Fíjense, esta versión dice: las cosas no andan bien. Hay grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada. Y es lo que nos decían justamente los coaches. Digo, creo que ayer fue en la oración de ayer o de antier. Justamente decían: vean nuestra nación, las cosas no andan bien. El mundo en general no andan bien. Hay grandes dificultades y algunos viven en desgracia. La TLA, el mismo versículo, voy a empezar en el 2 del capítulo 1, dice: en este momento llegó allí mi hermano Hananí con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron tienen graves problemas. Y escuchen esto: y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones, estos portones que eran hermosos, talados, era el estandarte. Cuando entrabas a la ciudad era una cosa hermosa, ¿no? Finalmente era la ciudad que había escogido Dios ahí. Y entonces, que los portones fueran destruidos, la ciudad, sus muros en ruinas. Y dice: la gente en la ciudad tiene graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos.
Y cuando veo la similitud de la palabra con lo que está sucediendo en nuestra nación y en algunas naciones, porque sabemos que nos visitan también, nos escuchan de otros lados. ¿Cómo están nuestras ciudades? ¿Cómo están? Con graves problemas, sin agua, en inseguridad. En algunos lugares se empieza a hablar de la escasez de alimentos. Y particularmente a mí me llamó la atención en la TLA justamente esta terrible vergüenza ante los demás pueblos. Antes nosotros recibíamos personas, venían a visitarnos de otros países, ¿no? Y decíamos, de esos lugares que vienen, donde la delincuencia, el narcotráfico, ¿no? Y ahora saber que nosotros somos los que ahora hablan de nosotros, de nuestra nación, de la gran criminalidad, del narcotráfico, de un gobierno que sentimos que tiene que hacer más cosas, ¿no? Y de repente yo dije, sí, a veces podemos sentir vergüenza de ser llamados mexicanos por la situación en la que estamos, no por ser mexicanos, sino por la situación que vive acá. Pero justamente Nehemías, un copero del rey, alguien que no era un sacerdote, no era un ministro, no era el sacerdote del pueblo judío, era un copero que escucha estas noticias. Dice, cuando oí esto me senté a llorar. Y durante varios días, dicen que fueron más de 30 días los que estuvo Nehemías triste, en ayuno, suplicando al Señor por su ciudad y por la situación en la que estaban. Y es justamente Nehemías el que podemos tomar como ejemplo de la intercesión. Y cuando veo que nuestros pastores justamente han dedicado ahora varios días, semanas, a empezar por la intercesión y empezar a hablar a los valientes. El voz la otra vez incluso tituló así su conferencia, dice, iglesia despierta, despierta, despierta. Y yo dije, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para escuchar de la situación de mi nación y poder sentir ese profundo dolor? Poder entrar a la intercesión, poder dolerme, poder ayunar y poder pedirte por mi nación. ¿Cómo es que hago, Señor, para tener esta intensidad espiritual? Que la vemos con Nehemías, que la vemos con Daniel, que la vemos constantemente en gente de la Biblia, ¿no? De estos grandes héroes de la fe y que les digo, tenían esa intensidad espiritual para poder ayunar 30 y tantos días, para estar tristes. Dice la palabra que algunos hasta se arrancaban así las barbas. Imagínense el dolor, a mí me agarra así mi bebé y me jala así, me duele. Y estos del dolor que sintieron, agarraron y se arrancaron los cabellos de las mismas barbas. Señor, y dices que nosotros tendríamos que ser como ellos. ¿Por qué no intercedemos así? ¿Por qué lo hacemos con tanta tibieza? ¿Por qué no podemos dolernos con esa intensidad de saber que nuestra nación, que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestros padres, en algunos casos nuestros esposos, nuestras esposas, no están en el camino del Señor? ¿Qué necesitamos, Señor? Y bueno, y estaba ahí estudiando, encontré varias cosas, estaba orando ahí y quiero compartirles ahora. Yo creo que me va a dar tiempo, a lo mejor de una, dos, tal vez. No importa, hoy creo que el Señor quiere hablarnos y quiere llevarnos ahí. Veo incluso la desesperación a veces de nuestros coaches, nuestros pastores en la mañana y decir, iglesia despierta, tenemos que interceder. Las cosas no están bien. No están bien en nuestra nación y tal vez no están bien en tu familia. Necesitamos encontrar esta intensidad espiritual en nuestra intercesión. Dejar de jugar, dejar de pensar que estamos haciendo ahí cosas ahí. Pero bueno, justamente en un libro
que escribió nuestro pastor, Fernando Sosa, acerca de la intercesión. Un librazo. Yo no sabía que él había escrito un libro acerca de la intercesión. Y bueno, me llegó el libro, me lo compartieron y justamente ¿no? Las diosidencias, ¿no? De cómo las cosas ahí, de lo que necesitas ahí empezar, porque justamente había algo ahí en mi corazón, decir, bueno, necesito, ¿cómo le hago? ¿Cómo no me da miedo así jalarme unas barbas así? No sé. Y en el libro nuestro pastor dice, justamente hay un capítulo donde habla qué es la intercesión. Y él define, porque cuando dice, bueno, ¿qué es la intercesión? ¿No? Y a lo mejor estás esperando como la fórmula, estamos esperando saber qué se diferencia la intercesión de otro tipo de cosas. Y el pastor escribe aquí, dice, ¿qué es la intercesión? Dice, es la posición más alta del cristiano. Es la posición más alta del cristiano. E inmediatamente nos lleva a Efesios 1, 19, 20. La voy a leer en la NTV, porque no me va a dar tiempo de leer todas las versiones que traía aquí, pero vámonos directamente a la NTV. Dice Efesios 1, 19, 20. Dice, también pido en oración que entiendan la increíble, que entendamos la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Es el poder del Espíritu Santo que levantó de entre los muertos a Cristo y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Dice, y entiendan este poder. ¿Por qué? Porque justamente después en Efesios 2, 6, 7 dice así, pues nos levantó. Primero dice, y entiendan el poder, ese poder que levantó a Cristo y lo puso en esos lugares celestiales. Pero después en el siguiente capítulo dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Nos puso ahora también nuestro lugar cuando aceptamos a Cristo y nos empezamos a ser sus discípulos. El poder del Espíritu Santo nos coloca juntamente con Cristo ahí en los lugares celestiales. Cuando entendemos que la intercesión es la posición más alta del cristiano y entendemos el poder y lugar donde ahora estamos colocados juntamente con Cristo porque estamos unidos a Él, es cuando podemos entrar a la intercesión. Por eso me encantó cómo nuestro pastor definió aquí la intercesión. No puso una definición, sino lo que buscaba era que entendiéramos nuestra posición, porque es ahí donde podemos interceder. El problema es que no nos identificamos con esta posición. No identificamos, no tomamos esa identidad de dónde estamos ahora, justamente con Cristo en esos lugares celestiales, y por lo tanto no intercedemos. Se nos olvida dónde estamos colocados, dónde nos puso juntamente con Cristo. Dice el pastor justamente aquí en su libro, dice, desgraciadamente el cristiano no se ha dado cuenta de su posición. Tú no podrás ser un intercesor si no estás en ese sitio. No es algo que Dios va a hacer, porque Él ya nos hizo sentar juntamente con su Hijo Jesucristo. Es la posición más alta que un hombre en esta vida pueda disfrutar. Pero hasta que no estés consciente de ello, y que sea una realidad en ti, no podrás disfrutar de tu derecho. La intercesión
No es un tipo de oración. La intercesión no es vamos a un día de intercesión. No. La intercesión es saber cuál es nuestro lugar en Cristo Jesús. Y juntamente con Él interceder por aquellos que no le han encontrado todavía. Por eso esta tarde, esta noche, lo que quiero que entendamos, y creo que el Señor lo que quiere que entiendas, es que ¿dónde es nuestra posición? Y cuando entendamos, cuando nos identifiquemos, cuando nuestra parte de nuestra identidad sea justamente saber que estamos en esos lugares celestiales, vamos a poder disfrutar de ese derecho que Cristo ganó para nosotros. Porque entonces entendemos que estamos unidos a Cristo, que estamos con Él en esos lugares celestiales, y Él, el Señor Jesús, está intercediendo constantemente por ti y por mí, que somos sus discípulos, que somos hijos del Señor. Y nosotros podemos hacer extensiva esa intercesión por aquellos que todavía no le conocen. La intercesión es disfrutar de un derecho, dice nuestro pastor. Me revolucionó. Yo cuando estaba leyendo esa parte, me revolucionó. Dije, sí, nunca lo había visto así. Pensé que era un tipo de oración nada más, ¿no? Pensé que era algo así, que bueno, vamos a interceder, y ponte a interceder, y intercede por tu abuelito, por tu esposo, por tu esposa, intercede. Pero no, va más que eso. Va más allá que eso. Es primeramente saber dónde estamos, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro derecho, y poder hacerlo. Pero es que después Nehemías tuvo que ir con el rey y hacer todo lo que nosotros ya sabemos de la historia de Nehemías. Pero nosotros a través de Cristo ya lo ganamos. Cada mañana, cada instante, cada nuestro caminar es estar en esos lugares celestiales juntamente con Cristo, y desde ahí poder interceder por nuestra nación. Amén. La siguiente cosa que veo, por lo cual no intercedemos, por lo cual se nos olvida, se nos hace, digo, es como les decía, finalmente uno piensa que es un tipo de oración, finalmente uno piensa que es un llamado a ir de repente y vamos a interceder y todo. No entendemos que es parte de nuestra vida cristiana. Más adelante, justamente ahí en Efesios, otro versículo que nos lo sabemos de memoria, o al menos no de memoria, pero lo identificamos. Efesios 6, versículos 12 y 13. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Versículo 13, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, defendiendo su posición. La vida cristiana es una vida de guerra espiritual. No intercedemos porque no nos identificamos con Cristo, no recordamos cuál es nuestro lugar, no nos hacemos, no nos visualizamos, no somos conscientes del lugar en el que estamos. Pero también perdemos perspectiva de la vida cristiana, y la vida cristiana es una vida permanente de guerra espiritual. La guerra espiritual no es solamente vamos a hacer guerra espiritual y un día te emocionaste y un día estás en un congreso y te empiezas simplemente a hacer guerra espiritual contra Satanás, contra el chanclas y todo este tipo de cosas. Sí es parte, pero la guerra espiritual es nuestra constante en la vida cristiana.
Por eso es que Efesios primero dice, hey, ¿cuál es el lugar de Cristo? ¿Dónde estamos colocados? Y después nos recuerda cuáles son nuestras armas y cómo la armadura que debemos de tener, porque nuestra vida cristiana es una vida permanente de guerra espiritual. Y decimos como cristianos que creemos a este versículo. Les digo, es un versículo familiar. Es un versículo que sí es cierto, sabemos la armadura, contra quién peleamos. Pero nuestra vida diaria no refleja que realmente vivamos esta palabra de Efesios 6. No refleja que estemos conscientes de que libramos una guerra espiritual permanente. Muchos incluso hemos dejado de creer que existe esta guerra espiritual y entramos en una complacencia espiritual, es decir, una satisfacción, un placer, un contentamiento por nuestra vida espiritual en el nivel en el que estamos. Por eso es que nuestro pastor nos dice, hey, iglesia, despierta. Yo cuando decía él, antes de su conferencia, ¿no?, que de repente nos mandaba ahí sus mensajes de comunicación, decía, iglesia, despierta, y nos mandaba algún video con algo, y nos mandaba, iglesia, despierta. Y decía, pero ¿dónde? O sea, ¿hacia dónde tenemos que despertar? O sea, ¿cuál es? Yo estaba ahí, pero ahorita justamente, obviamente con la conferencia que dio hace unas semanas, ¿no? Pero estudiando aquí, ya entendí, dije, es cierto, tenemos que despertar de esa vida complaciente espiritual que tenemos. Porque nos hemos contentado simplemente con venir a la iglesia. Nos hemos contentado tal vez con tus hijos, con que tu esposo o tu esposa te acompañen a la iglesia. Te has contentado a lo mejor con servir una vez al mes al Señor, con venir una vez a la semana. Te has contentado a lo mejor con medio escuchar las oraciones de cada mañana, estas conferencias de entre semana, de la noche. A lo mejor dices, bueno, ahí estoy medio escuchando. Y nos contentamos con nuestra vida medianita espiritual, porque no creemos que estamos en guerra, porque no entendemos que estamos en guerra. Las cosas no andan bien, le dijeron a Nehemías, y nuestros pastores nos han dicho por las mañanas, las cosas no están bien. Hay una guerra contra nuestros matrimonios, contra nuestros hijos, contra nuestras finanzas, contra nuestra vida espiritual. Iglesia, tenemos que despertar. Porque cuando nosotros sabemos que hay una guerra espiritual, la actitud cambia, nuestra vida, nuestras prioridades cambian también. Recuerdo los videos cuando empezaron a hablar de las amenazas de Rusia, del ataque de Rusia hacia Ucrania, y veía que empezaban a prepararse, y los niños en las escuelas empezaban a hacer simulacros de ataques, y empezaron a preparar su armamento, y empezaron. Y después cuando se viene la invasión de Rusia hacia Ucrania, vemos un cambio distinto en el pueblo de Ucrania, porque están en guerra, porque hay una conciencia de guerra. Nosotros afortunadamente, gracias a Dios, no tenemos un conflicto bélico con otro país, pero sí estamos en una guerra espiritual constante, permanente. Y por eso, iglesia, tenemos que despertar. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que, así como a Nehemías, la noticia de lo que estaba sucediendo, él ni siquiera conocía a los que estaban allá en el remanente. Conocía a su hermano que fue el que vino a decirle las noticias, pero él se entristeció, él se enteró de lo que estaba sucediendo, y vino ese profundo dolor.
que lo llevó a ayunar, que lo llevó a entristecerse, a tener ese dolor profundo por su nación, por lo que estaba sucediendo. Y lo hizo elevar esta oración tan tremenda. No es una labor solamente de nuestros pastores. Ellos nos conducen hacia lo que tenemos que ir orando. Nos da dirección diaria. Gracias a Dios, hoy tenemos dirección diaria de nuestras oraciones, de hacia dónde tenemos que ir. Pero es una labor. Por eso es que a mí me encanta esta parte de el copero. Nehemías era el copero. Yo, a lo mejor tú te sientes el más insignificante ahí, de tu familia, de la iglesia, de tu trabajo. Bueno, el Señor te quiere usar, nos quiere usar para el avivamiento, para ser parte del avivamiento, para hacer avanzar el reino de los cielos en esta tierra. Pero tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Dice el pastor en su libro, dice: la intercesión es disfrutar de un derecho. Es disfrutar de un derecho conferido por la resurrección de Jesucristo. Escucha esto. Si no disfrutas de ese lugar, si no disfrutas, fíjense, es el deleite. ¿Cuánto nos han predicado aquí de deleitarnos en la presencia del Señor, de saber dónde estamos, dónde nos llevó Cristo, dónde nos puso el Espíritu Santo a través del sacrificio de Jesús? Dice: no podrás ver las abundantes riquezas que Dios tiene para ti y para aquellos por los que tú ruegues. Qué clave es la intercesión. Digo, a mí me voló la cabeza y me está volando. Voy a seguir. Aparte es un libro conciso, pero tan profundo. Porque yo quiero ver las abundantes riquezas que Dios tiene para mí y para aquellos por los cuales estoy rogando. Yo también, dicen por acá. Y espero que allá en la casa también digan: yo también. La intercesión es la posición más alta del cristiano. No es un tipo de oración. Es saber dónde estamos juntamente con Cristo y desde ahí orar y desde ahí estar unido con Cristo, uno con Él, para dar mucho fruto. Vamos a terminar esta noche con oración. Los voy a dejar picados ahí para más, para que se consigan el libro del pastor y ahí se pasen, ¿no? Ahí hablen con el editor en jefe. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta noche, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú hablas a nuestros corazones, Dios. Gracias por la vida de nuestros pastores, Señor. Qué gran privilegio, Señor, tenemos de vivir en una iglesia de avivamiento, de vivir en una iglesia, Señor, de tener pastores, Señor, que han entendido el poder de la intercesión, que interceden, Señor, que saben su posición, Dios, y que hoy nos animan, nos llevan, nos arrastran, Señor. A veces los veo, Señor, que quieren agarrarnos así de las barbas, Señor, y que entendamos, Señor. Algunos somos lentos pero seguros, Señor. Queremos ser, Señor, parte de esos intercesores, Señor. Poder disfrutar, Señor, primeramente, Dios, de tu presencia, Señor, de deleitarnos, Señor, todos los días, Señor. Mañana, tarde y noche, Señor, delante de tu presencia, Dios. Y saber, Señor, que estamos intercediendo, Señor, directamente en el trono, Señor, en la posición más alta que cualquier cristiano podamos estar, Dios. Algunos son líderes de naciones, algunos son reyes, son presidentes, Señor, son influencers, han ganado copas del mundo, Señor.
Nosotros solamente somos coperos, Señor, pero en tu presencia, Señor, pero en el lugar celestial, en el lugar más alto, Señor, juntamente contigo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, pon ese corazón, Señor, que cuando escuchen noticias, Señor, que cuando escuchen, Señor, en lugar de tener miedo, Señor, por los índices del COVID, por la inflación, Señor, por el número de criminalidad, Señor, haya un dolor, Señor, y pueda levantar mi oración hacia ti, pueda entrar a interceder, Señor, juntamente contigo, juntamente con nuestros pastores, y decirles ahí: Señor, salva a nuestra nación, salva a México, Señor, salva a México, Dios, salva a nuestra familia, salva a mi familia, Señor, salva a mis amigos, Señor, sálvalos, Señor. Confiadamente, Señor, sé que tú lo harás, porque estoy ahí en estos lugares celestiales, a la derecha del Padre, Señor. Hazlo por amor a Jesús, Dios. Ayúdanos, Señor. Tú has llamado a despertar a los valientes. Has estado hablando de los valientes. Has estado hablando, Señor. Pues aquí estamos, Señor. Aquí estás, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí vemos hombres, mujeres, Señor, niños, niñas, Señor, jóvenes, que estamos dispuestos, Señor, que queremos, Señor. Ayúdanos, Padre, recuérdanos, ayúdanos, Señor, a recordar cuál es nuestra posición en ti, Señor, y a ser intercesores, Señor, a ser adoradores en espíritu y en verdad para ti, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que pasen una excelente noche. Mañana nuestros pastores nos esperan 6 de la mañana para seguir intercediendo, porque el favor del Señor está con nosotros. Amén.